Bueno, buen día de nuevo. Ahora ya estamos con registro de grabación. Este teórico tiene una trascendencia clínica superior a la que han tenido otros teóricos. ¿Por qué? Porque la patología vascular cerebral, el accidente cerebrovascular, es tremendamente prevalente. Y durante muchos años, en Semio, siempre hacíamos como hincapié, y lo seguimos haciendo, en el síndrome piramidal, síndrome extrapiramidal, las plejías, distintos síndromes de entrecruzamiento y mucha semiología también de los pares craneales para poder, de una u otra manera, localizar dónde sucedía el accidente vascular. Esto que implicaba una cantidad de destreza y aprendizajes y maniobras para la sensibilidad, la motricidad, el tono, la postura, los aspectos cognitivos, el control de esfínteres, todo el tema del capítulo de los pares craneales, perdieron un poco de valor ante la irrupción brutal de las neuroimágenes, ¿no? Cuando las neuroimágenes fueron volviéndose cada vez más sofisticadas, pero a su vez cada vez más accesibles, fue un poco más o menos el proceso que vivimos con las enfermedades pulmonares, que teníamos una gran destreza de escucha y no teníamos placa de tórax, digamos, pero hoy prácticamente no hay lugar en el mundo que no tenga placa de tórax, y me atrevería a decir que no hay lugar en el mundo que no tenga hoy una tomografía computada de cerebro. Y si no la tiene, tiene los recursos de la telemedicina para hacer una TAC de cerebro en un lugar del interior de La Rioja, por ejemplo, y leemos las imágenes en Córdoba capital o incluso en Buenos Aires. Quizás uno de los aportes más trascendentes de la tecnología sea en las patologías agudas, o sea, las patologías que irrumpen bruscamente en nuestros pacientes, y la tecnología tiene una precisión exquisita y una toma de decisiones también muy trascendente. Por eso, este teórico va a tener un enfoque a lo que progresivamente la clínica está avanzando, que no es solamente hacer diagnóstico, sino también lo que llamamos semiología preventiva, trabajar sobre los factores de riesgo e identificar tempranamente, el diagnóstico temprano, precoz, de un accidente cerebrovascular en este caso, porque le tuerce la historia a ese paciente, a la familia y también a la sociedad. ¿Por qué hacemos este hincapié preciso en lo que llamamos semiología preventiva? Porque antes hacíamos representaciones, estábamos en la guardia, en el hospital, y no es infrecuente ver pacientes con la mano tullida, caminando con la pierna tipo guadaña, digamos, hemipléjicos, parapléjicos, secuelados de accidentes cerebrovasculares. Y cuando nosotros vemos un paciente hemipléjico, un paciente en coma en la guardia, o un paciente postrado, parapléjico o con daños neurológicos, es el símbolo del fracaso de la clínica. Cuando un paciente ingresa a una guardia de hospital porque tiene un infarto agudo de miocardio, es porque hemos fracasado en el diagnóstico temprano y en el control de los factores de riesgo. Hoy es casi una vida paralela la de la enfermedad coronaria cardiovascular y la de la enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que se está enfermando, chicos, son las arterias. Entonces, las arterias coronarias son muy parecidas a las arterias renales y muy parecidas a las arterias cerebrales. Cuando hay un daño o una enfermedad vascular de las arterias que irrigan al cerebro, se conforman lo que hoy denominamos síndromes vasculares cerebrales. Ya van a ver que encuentran cantidad de nombres diferentes, pero ustedes saben que la cátedra tiene como referencia el libro de Argente Álvarez, su tercera edición, que la recomiendo de nuevo enfáticamente, que es un libro que es para toda la vida, digamos, es un libro que les va a permitir, en síntesis, ser buenos médicos.
Y en esta tercera edición se ha incorporado un capítulo que se llama Síndromes vasculares cerebrales, síndromes vasculares cerebrales, en donde se enfoca la clínica, pero de una perspectiva no solamente diagnóstica, sino también preventiva y de acción precoz, porque como les decía al comienzo, si actuamos con celeridad y tempranamente, cambiamos la historia del paciente y de su familia. Esta clase, como tiene un fuerte sesgo preventivo, está basado en un documento de las sociedades neurológicas y que podría ser una clase para público en general. O sea, yo voy a adaptar mi lenguaje, obviamente vamos a tener aspectos más técnicos, pero como si le diéramos la clase a sus familiares, que no son médicos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano y la acción temprana cambia la historia natural de la enfermedad, como ya cambió la historia natural de la enfermedad coronaria, cardiovascular, y hay que pensar que como usamos trombolíticos, o sea, anticoagulantes para la enfermedad coronaria cardíaca, y usamos stent para la enfermedad coronaria cardíaca, y usamos bypass o estamos muy alerta a destapar la cañería del corazón, hoy de manera idéntica se puede destapar, entre comillas, la cañería cerebrovascular. Esta larga introducción es para que ustedes traten no solamente de comprender los elementos semiológicos, sino también comprender el lenguaje preventivo que debiéramos incorporar nosotros y el público en general para que la vida de nuestros conciudadanos sea más saludable frente a los accidentes vasculares cerebrales. Bueno, vamos a compartir pantalla, espero que esta vez salga mejor. Bien, estamos compartiendo la pantalla. Ustedes, chicos, me van a decir si se ve bien después. Bueno, están viendo una imagen de una cabeza roja que dice 29 del 10, Día Mundial del Ataque Cerebral. Sí, profe. Perfecto. Gracias, gracias. No sé quién habló, pero le agradezco. Bueno, el 29 de octubre, en unos días, las comunidades científicas han dicho, che, celebremos un Día Mundial del Ataque Cerebral para generar conciencia, como hay un Día Mundial del cáncer de mama o del VIH-Sida, etc. Aquí llamamos ataque cerebral a los sinónimos de derrame, hemiplegia, ictus, stroke, ACV, accidente cerebrovascular. Quizá la más popular de todas estas instancias sea la del ACV, y en el público en general o entre los pacientes es muy frecuente que vengan a la consulta y te digan, tengo miedo de tener un ACV. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el impacto en la salud de la población? Es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad permanente en mayores de 45 años, en adultos. En Argentina, estos son datos relativamente viejos, diría yo, son 120.000 casos al año. Muchísimo más que coronavirus, para tener una referencia. Esto significa que hay un accidente cerebrovascular cada 4 minutos en Argentina. O sea, 4 minutos, esta clase que va a durar 40 minutos, van a suceder 10 accidentes cerebrovasculares en la Argentina. Y unas 30.000 a 60.000 personas van a morir por un accidente cerebrovascular en el primer mes de sucedido el accidente cerebrovascular. Esto es un parámetro de pronóstico para darle una dimensión a la gravedad que tiene un accidente vascular cerebral. Bueno, esto es del año 2004, total de enfermedades, esto se subvirtió de manera tremenda a partir del COVID. Y bueno, y ahí ven que las primeras causas de enfermedad
y de muerte, digamos, en Argentina y en el mundo también, son las isquémicas del corazón y le siguen ahí muy cerquita las cerebrovasculares. Fíjense en dónde está el cáncer de mama en la mujer, ¿no? Es casi 6, 7 veces más la muerte por accidente cerebrovascular que por cáncer. Bueno, ¿cuáles son los esfuerzos que está haciendo el mundo para prevenir el ataque cerebral? Así como el mundo ha hecho un esfuerzo enorme para colocar las vacunas anticoronavirus, hoy estamos en campañas educativas, como la que estamos hoy acá, para prevenir, evitar daños mayores en el accidente cerebrovascular. ¿Cómo lo clasificamos al accidente cerebrovascular? Esto es muy importante que lo tengan. Esto del Argente del año, de la segunda edición, no de la última. La última es muy parecida. De paso, les contamos que la cátedra ha elaborado anuncios dentro de la tercera edición del libro para lo que son los adultos mayores. Y en el capítulo de enfermedad o síndromes vasculares cerebrales también hay un aporte de la cátedra de clínicas en ese capítulo. Bueno, los accidentes cerebrovasculares los dividimos en isquémicos, o sea que no llega suficiente sangre al cerebro, que son la gran mayoría, el 80%, y los hemorrágicos, o sea que se rompe un aneurisma o se rompe un vaso y eso da una hemorragia. Siguiendo los isquémicos, básicamente hay dos que ustedes deben recordar. Uno es el AIT, accidente isquémico transitorio, y el otro es el cerebral, o sea que persiste en el tiempo. ¿Cómo definimos accidente isquémico transitorio? Es un paciente que tiene algún síntoma neurológico, y lo vamos a ver en detalle brevemente, en breve tiempo digo, vamos a suponer que está tomando mate tu abuela y se le cae el mate de la mano, ¿no? Y la mano se le queda muerta. Bueno, te pega un julepe bárbaro, esperemos que no se quemen con la hierba y el agua caliente. Y en el plazo de 15 minutos, una hora, ya la recupera y en menos de 24 horas está igual que antes. Bueno, en general, ahora sabemos que hay que asustarse mucho y actuar en consecuencia, pero durante muchos años no le dábamos trascendencia. O una ligera dificultad en el habla, venía hablando y habla, empieza a hablar raro, o no comprende lo que le dicen, o se marea, o tiene un dolor de cabeza muy intenso fuera de todo contexto, y que la duración de los síntomas de la clínica es en general menos de una hora, o sea, en 15 minutos se produce todo el fenómeno y se resuelve ad integrum, o sea, no queda secuela, no queda lesión antes de las 24 horas. Eso es lo que denominamos accidente isquémico transitorio. Cuando la falta de irrigación se instala en el cerebro y se instala en el tiempo, pasa 15 minutos, pasa una hora y progresa y puede llegar inclusive hasta el coma. Los mecanismos que están en juego son fundamentalmente dos. Uno, el aterotrombótico, o sea, la enfermedad arterial, aterosclerosis o ateromatosis de las arterias del cerebro. Los otros son los cardioembólicos, clásicamente la fibrilación auricular, que hace que la aurícula no se contraiga. Hay un coagulito, siempre tiene que ser el lado izquierdo, ¿no? Y del lado izquierdo, pum, tira un coagulito y ese émbolo, que es una pelotita, que ya lo vamos a ver, produce un accidente cerebrovascular que es isquémico, pero no por la enfermedad de la arteria, sino que el problema son émbolos de origen cardíaco, por fibrilación auricular, por un foramen oval permeable, que lo vamos a charlar también, por una valvulopatía con una endocarditis, por enfermedad arterial de las carótidas y que se rompe, distintas causas que tiren émbolos del lado izquierdo del corazón que terminan en el cerebro. Y después están los infartos lacunares, que son pequeños infartitos en el cerebro que pasan en general desapercibidos y que lo encontramos en los pacientes con demencia o con deterioro cognitivo en edades avanzadas. Pedimos una resonancia y es como un accidente cerebrovascular crónico, digamos, no bruscamente, el ictus, el agudo, sino que se fueron dañando partes del cerebro por mala irrigación, lo que llamamos los infartos lacunares.
Y por último, el indeterminado, que son causas de isquemia cerebral que no encontramos la etiología última. Los isquémicos, o sea, lo que se va tapando la irrigación del cerebro, son el 80%. Y el 20% son los hemorragios, que son la hemorragia subaracnoidea, debajo del aracnoide, o la hemorragia cerebral, que en general es parenquimatosa dentro del cerebro, pero que puede dar inundación de los ventrículos, o sea que la sangre migre hacia los ventrículos cerebrales, ¿se acuerdan? Tercer, cuarto ventrículo, etc. Y la parenquimatosa depende de dónde está, puede ser en el cerebelo, con el síndrome cerebeloso clásico, uno ha visto alguna vez este tipo de cuadros clínicos, troncoencefálica, que dan cuadros muy catastróficos, porque acuérdense que en el bulbo y la protuberancia están todos los reguladores de la respiración, etc. Y bueno, parenquimatosa profunda o de un lóbulo cerebral. Bueno, la enfermedad global de los accidentes vasculares causa casi 17 millones de muertes en el mundo por año. Esto tiene un impacto económico enorme, 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 enorme. En Argentina es casi el 25% del PBI en el año 2007, o sea que tiene un impacto social, por eso decía que afecta el diagnóstico temprano, al paciente sobre todo, a la familia y a la sociedad, porque después te queda, imagínense que es la primera causa de discapacidad en el mundo y primera causa de discapacidad en los adultos, con secuelas permanentes. Quizá muchos de ustedes tengan algún familiar que ha tenido una ACV, que quedó internado, que estuvo postrado en cama, que después tuvo que tener un centro de rehabilitación, que quedó con incontinencia, con lo cual implican pañales de por vida, las consecuencias del ACV, que pueden ser las escaras, las infecciones, etc. Es la primera causa de internación en los hospitales generales. ¿Por qué internamos hoy en los hospitales generales? Bueno, pasado el COVID, ¿no? Son los ACV. Es una patología súper frecuente, chicos. ¿Y qué significa el ataque cerebral o el acceso vascular? Es una enfermedad, un síndrome que lo causa la pérdida súbita de flujo sanguíneo cerebral, que puede ser isquémico, o sea, por falta de irrigación, o porque sangra, dentro de la cabeza, obviamente. Bueno, ¿qué hace? Estas dos situaciones hacen que las neuronas se mueran, porque las neuronas son muy, muy lábiles a la falta de oxígeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, se muere un sector directamente implicado y a su vez todo el cerebro alrededor se llama que entra en zona de penumbra, que es zona de isquemia, digamos, que es lo que vamos a tratar de salvar con técnicas que vamos a enumerar ahora pronto. Y bueno, ¿qué parte del cuerpo va a estar afectada? La que el cerebro se encarga de controlar. El cerebro es el órgano que maneja todo, chicos. Entonces, cuando se daña una partecita del cerebro, será la partecita del cuerpo que no nos va a andar bien. O no veremos de un ojo, se cae la fuerza de un brazo, o una hipersensibilidad, o perdemos el control de esfínteres, o perdemos el equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Qué términos usamos para definir el acceso vascular y ictus-stroke? El conjunto de manifestaciones clínicas, radiológicas y patológicas producidas por una inadecuada perfusión cerebral. Perfusión cerebral, que podrá ser por isquemia, o sea, falta de irrigación, o por hemorragia, que en el fondo es lo mismo, no se irriga. El accidente químico transitorio son el conjunto de manifestaciones clínicas, AIT, o la sigla inglesa TIA, Transitory Ischemic Attack. Conjunto de manifestaciones clínicas que habitualmente duran menos de una hora y en el transcurso de las 24 recuperan de manera completa. O sea, duran en general 15 minutos. Es raro que dure una hora, pero duran menos de una hora y en 24 horas no tienen nada. Y vos le haces estudios complementarios, ejemplo, una resonancia magnética nuclear cerebral y no ves nada. Y después tenemos el accidente cerebrovascular que está instituido, que son las secuelas permanentes, que dependerá de la gravedad del episodio, y que son las que más entrenamiento le dábamos antes a los alumnos. La identificación de la hiperreflexia del síndrome piramidal, el Babinski, la hemiplegia, que son las secuelas, cuando ya como médicos y como sociedad habíamos fracasado en el control de los factores de riesgo y el diagnóstico temprano. Como decíamos antes, las posibilidades son isquemia, ¿no? No llega bien la sangre,
y hemorragia. Recordemos que la isquemia tiene dos mecanismos principales: la falta de irrigación porque se estrecha la luz del vaso o porque hay un émbolo que obstruye la circulación. Isquemia, el 80% de los accidentes vasculares; hemorragia, la menor cantidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de contraer esta enfermedad? Antes lo dividíamos en modificables, no modificables, tratables, no tratables, no tiene mayor trascendencia, pero sí importante que ustedes tengan en su cabeza una mirada sistémica del paciente. Cuando digo sistémica es no solamente todos estos factores de riesgo, sino el paciente situado. A mí me gusta hablar del síndrome de Robinson Crusoe. Nosotros atendemos pacientes Robinson Crusoe, o sea, náufrago aislado en una isla. Y no, ese paciente vive en un entorno social, con una familia que lo va a poder controlar, atender, contener, y en un contexto social donde tendrá o no tendrá trabajo, vivirá situaciones de estrés, se alimentará como pueda de determinada manera, y acá entran las condiciones sociales que tienen directa relación con los factores de riesgo. Esto ya lo hemos visto bien en la clase de factores de riesgo coronario que les dio el doctor Guerini, en donde analizamos estos factores de riesgo. Entonces ahora vamos a volver a pensar estos factores de riesgo, vamos a agregar a algunos, yo les voy a contar algunas anécdotas, pero siempre, chicos, tienen que tener una mirada sistémica, que el paciente está situado en una geografía y en un tiempo histórico. El paciente está situado en una geografía y en un tiempo histórico. No sé si vieron la serie de Netflix New Amsterdam, que es un hospital de Nueva York. Hospital de Nueva York. En un capítulo, se la recomiendo, es divertida y está buena. El análisis médico de los casos es fidedigno. Empiezan a tener muchos pacientes de un barrio muy desprotegido de la ciudad de Nueva York. Y el director del hospital, que es el personaje, dice, hace más diagnóstico saber la dirección de dónde vive el paciente que toda su historia clínica. Es tan determinante el lugar donde nacemos y vivimos a la hora de tener enfermedades que resulta trascendente para ejercer una buena clínica, un buen diagnóstico y un buen tratamiento, incorporar la biología del paciente con la biografía del paciente. Insisto, no existen los Robinson Crusoe. Es un personaje de la literatura, de un náufrago que estuvo perdido en una isla. Nosotros vemos pacientes socializados, pacientes que viven en una determinada geografía y en un determinado tiempo histórico personal. Siempre el paciente es biología y biografía. Si solamente vemos la biología o solamente vemos la biografía, tenemos una praxis hemipléjica de la profesión. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. La hipertensión, ya lo hemos estudiado, el hábito tabáquico, ¿no? El hábito de fumar. Y ahí piensen ahora, ¿no? ¿Quiénes fuman? Fuman más los jóvenes que los viejos, fuman más las mujeres que los hombres, y fuman más, pero mucho más, los sectores humildes que las clases medias altas. La diabetes, que es pandémica porque la obesidad es pandémica. ¿Y por qué hay obesidad? Porque cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Hemos migrado de una alimentación que era mucho más proteica a alimentación basada en hidrato de carbono o alimentos ultraprocesados. Hoy, comer un plato de fideos del súper cuesta 100, 200 pesos y comer un asado cuesta muchísimo más. ¿Qué digo con esto? Que la pandemia de obesidad y diabetes es la estrategia de supervivencia que tienen los sectores más desprotegidos para poder comer. Pero esa alimentación va acompañada de obesidad. Por eso, ¿quiénes son? ¿En dónde prevalece más la obesidad y dónde prevalece más la diabetes? En los sectores más humildes, más pobres. La fibrilación auricular, que es una arritmia completa, que ya lo hemos conversado. Problemas cardíacos. Hay problemas cardíacos, sobre todo
los pacientes que tienen un reemplazo de válvula, ¿no? Que tienen que estar anticoagulados, que pueden hacer endocarditis, o las valvulopatías que pueden hacer endocarditis y disparar un émbolo infeccioso, o verrugas de las valvulopatías no necesariamente infecciosas, pueden ser tumorales, un mixoma cardíaco. Yo tengo el recuerdo de un compañero mío que andaba en bici, súper atlético, súper deportista, Gerardo se llama y le decimos Geranio, que un día hace una pérdida súbita, una amaurosis de un ojo, deja de ver de un ojo. Bueno, pegamos un susto bárbaro, se internó en un hospital, hicieron una resonancia magnética de cerebro y se ve un accidente cerebrovascular embólico en la zona occipital. Por eso había perdido la visión, o sea, una pérdida de visión no por el nervio óptico ni la retina, sino por el centro del cerebro que se encarga de ver. Bueno, ¿de dónde sale este émbolo? No tenía fibrilación auricular, no tenía cardiomegalia, tipo sano, pero sí tenía trastornos venosos tipo varices. Eso que era joven, tenía 40 años en esa época. Tenía como varices. Esas varices le tiraron un émbolo. ¿A dónde va un émbolo de los trastornos venosos profundos? Al pulmón, el famoso TEPA, que ya lo vimos. Pero él tenía un foramen oval permeable, o sea, el tabique interauricular hizo que un coagulito que venía por la vena femoral, la vena cava, llega a la aurícula derecha, en vez de ir al ventrículo derecho y quedar atrapado en el pulmón, se pasó por ese foramen oval de la aurícula derecha a la izquierda y terminó clavándose en el occipital. ¿Cómo diagnosticamos eso? Con un ecocardiograma transesofágico, que sirve también para ver la orejuela aurícula izquierda y que no haya trombos, y después se le inyecta un método de contraste que tira unas burbujitas muy pequeñas. Entonces, con el eco vos ves que las burbujas, en vez de ir de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se te cruzaban el ventrículo izquierdo por la aurícula izquierda. Se le puso un parche en el todo endovascular, en la unión del tabique aurícula derecho, aurícula izquierdo, nunca más tuvo problema. Y recuperó la visión, porque la visión central después el cerebro aprende a compensar. Entonces, problemas cardíacos, las valvulopatías, las comunicaciones interauriculares, la fibrilación auricular, o, por ejemplo, un tipo tiene un infarto y en la zona del infarto, que una zona grande, digamos, se forma un coágulo y te tira un coagulito, un infarto y hace un ACV después del IAM, o en cardiomegalias muy importantes. El alcohol, la ingesta del alcohol excesivo, puede ser un factor, es un factor de riesgo para accidente vascular isquémico. Bueno, el colesterol elevado, drogas, cada vez vemos más pacientes que consumen cocaína, que es un vasoconstrictor tremendo, y directamente de la aspiración nasal o otras drogas inyectables. En las drogas inyectables también los fenómenos embólicos por burbujas de agua, de aire, perdón, y la cocaína que produce un infarto isquémico terrible y a un pequeño infarto que después lo dejan con mucho deterioro cognitivo a gente muy joven. No sé si se acuerdan, bueno, Joaquín Sabina hizo un accidente cerebrovascular por consumo de cocaína, además era fumador, resuelve ese fenómeno isquémico y deja la cocaína, ¿no? Abandona la cocaína como adicción, y me acuerdo que en una entrevista le dicen, ¿y cómo fue? ¿No? Ese dejar la cocaína de taco, dice, pero lo que más me costó fue dejar de fumar. Incluso ahora todavía fuma 1 o 2 cigarrillos, Joaquín, más allá de que perdió su voz extraordinaria, no su creatividad, por suerte, y su talento artístico, pero la cocaína es uno de los factores de riesgo que vemos en gente joven con ACV. Alteraciones de la sangre, sobre todo estados de hipercoagulabilidad, o sea que la sangre se coagula y tapa la arteria, un caso frecuente en gente joven, sobre todo en mujeres que tienen aborto espontáneo, el síndrome antifosfolípidos, en adultos mayores, la poliglobulia, que generalmente son fumadores, que tienen EPOC, tienen poliglobulia, hipercoagulabilidad con hiperplaquetosis, o sea, trastorno hematológico de hipercoagulabilidad. La migraña es un factor de riesgo para accidente cerebrovascular. Los anticonceptivos orales y otras drogas, el sedentarismo, el estarse quieto, digamos, aumenta la posibilidad de
accidente cerebrovascular, porque a su vez el sedentarismo también tiene que ver con la obesidad y con la diabetes, o sea que es un combo. Por eso digo que hay que tener una mirada sistémica del paciente. La enfermedad Profe, carotidia, sí, disculpe que lo interrumpa. diga. ¿Podría explicar por qué las migrañas son un factor de riesgo? Ah, qué bueno. Vos sabés, no sé quién habló. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Rocío. Hola, Rocío. Ah, sos de preguntar en neuro, vos, Rocío. Sí. Bueno, hay una cantidad de hipótesis establecidas. Esta clase la daba el Gusta, pero ahora está en el exterior y no la puede dar. El doctor Ortiz, perdón, que nos dio la otra clase. Y no está claro el mecanismo por el cual las migrañas son un factor de riesgo. Incluso las migrañas, ¿no? La enfermedad de la cefalea, estas jaquecas muy características que se definen semiológicamente como migraña, también se constituyen como un factor de riesgo para demencia, para enfermedad de Alzheimer. No está claro el mecanismo, pero parece ser que las migrañas, que sin duda tienen un mecanismo íntimo circulatorio de isquemia, por eso un accidente isquémico transitorio o una ACV muchas veces debuta con una cefalea intensa, que muchas veces el paciente migrañoso lo distingue, dice, este es un dolor de cabeza, pero no es el dolor de cabeza que yo tengo con las migrañas. Pero íntimamente tu pregunta aún no tiene respuesta. Profe, ¿puede estar relacionado con el tratamiento de las migrañas? Porque muchas La personas ergotamina, utilizan el famoso, exactamente, que es sí, vasoconstrictora. ¿Puede estar relacionada a que a largo plazo el paciente desarrolle Alzheimer o también en este caso ACV. ACV? Excelente comentario, Rocío. La respuesta es no se sabe, pero todas las drogas vasoconstrictoras, de la que la cocaína es el número uno, pueden tener algún vínculo con eso. En general, muchas drogas, por eso cuando dije anticonceptivo oral y otros medicamentos, están los antimigrañosos que contienen ergotamina. Bien, Claro. seguimos. Muchas gracias, profe. No, para nada. Y para todos, yo no los veo, veo la pantalla. Los que quieren interrumpir, a mí me encanta cuando paran, preguntan, interrumpen, porque uno siempre aprende de los alumnos, aunque suene raro. En general, muchas preguntas en teórico a uno lo obligan a estudiar y a pensar. Incluso preparar un teórico. Yo creo que los médicos que siguen en la actividad docente te obliga a estudiar de una manera diferente a la que haces cuando estás en la práctica médica del consultorio. Y ustedes van a notar que en sus docentes, y cada uno tiene su especialidad, lo van a notar con mucha tranquilidad y mucha seguridad en el tema que ellos dan el teórico o han escrito el capítulo del manual, que no la perciben con esa solvencia en otras áreas. Bueno, seguimos. Enfermedad carótida. La enfermedad carótida es ¿por qué? Porque puede haber estenosis de la carótida o una lesión ulcerada que tira un émbolo o una obstrucción carotidia que se tapa y produce el accidente vascular. Yo me acuerdo un caso de una persona de Mendoza, me acuerdo, que hace un accidente isquémico transitorio, el hijo vivía en Córdoba, en Mendoza lo atienden, le hacen una tomografía computada de cerebro, una resonancia magnética nuclear y lo derivan para Córdoba. Cuando vine a Córdoba, yo lo veo, no tenía ningún signo neurológico, o sea, verdaderamente había sido un accidente isquémico transitorio, y como semiólogo, digamos, le ausculto el cogote, digamos, le ausculto el cuello, las carótidas. Y tenía un soplo en la carótida derecha, me acuerdo hasta hoy, que te despeinaba el soplo, un soplo sistólico bien claro, bien franco. Bueno, no le habían pedido ecocarotidio, no lo habían ocultado tampoco. Le pedimos una ecografía, un ecodoppler carotidio, como pedimos ecodoppler cardíaco, y tiene una obstrucción del 90% de la carótida. Se le produce un endovascular, un stent, y yo creo que debe estar vivo todavía. Bien, la dentadura en mal estado, que tiene que ver con la... Yo cuento estas historias simplemente para que ustedes después recuerden, porque el cerebro humano recuerda historias, no recuerda valores, cifras. La dentadura en mal estado, por los riesgos de endocarditis, por eso ustedes cuando van al odontólogo le hacen tomar antibióticos, y los procesos infecciosos, que es lo que veníamos detallando. Bueno, vamos a detallar un poco más los factores de riesgo.
está presente en el 80% la hipertensión de los que tienen ACV. Bueno, acá están las zonas geográficas de bajos ingresos y de altos ingresos. Fíjense cómo la enfermedad cerebrovascular se da fundamentalmente en pacientes que viven en zonas con bajos ingresos, la hipertensión, igual que la enfermedad coronaria. La presión normal, sabemos que diagnóstico de hipertensión más de 140/90, lo ideal es que tengan menos de 120/80. Esta es la regla de los tercios, que ya la van a ir escuchando, se la han dicho. Solamente un tercio de los pacientes hipertensos saben que son hipertensos. Solamente un tercio de los hipertensos son diagnosticados y solamente un tercio de esa totalidad son los que tienen tratamiento y control de su hipertensión arterial. Bueno, mantener los valores reduce el factor de riesgo cerebral entre un 30 y un 40% del ACV, y hay que insistir, no nos cansamos nunca, una alimentación casera, frutas, verduras, tratar de que no aumenten de peso, si fuera necesario la medicación antihipertensiva, que implica también la adhesión al tratamiento, que tiene que ver con la accesibilidad y la posibilidad del tratamiento crónico, ¿no? Lo que llamábamos el arte de cuidar, el consumo de alcohol y la actividad física regular. El cigarrillo aumenta por 4 el riesgo de ACV. El cigarrillo es tremendo. Pasados 5 años el riesgo disminuye de una manera estrepitosa, o sea que independientemente de la edad, siempre es saludable sugerir que se deje de fumar. La diabetes aumenta por 13, en las mujeres, en los hombres por 6, los no diabéticos no tienen riesgo, y los valores que ustedes ya saben. En ayuno más de 126 en 2 oportunidades, diagnóstico de diabetes, o sin ayuno una glucemia al azar más de 200 miligramos por decilitro. La semana que viene vamos a tratar específicamente un teórico dedicado a síndromes metabólicos, el martes después del parcial, ¿no? Diabetes, y el jueves tiroides con la doctora Paula Raca, que es especialista. Bueno, ¿qué hacer? La actividad física, el descenso de peso, las drogas hiperlipemiantes y el control de la presión arterial. La actividad aeróbica, si uno fuese Dios, digamos, y pudiera dar una recomendación a todo el planeta, sería decirle: caminen media hora todos los días. Caminar media hora por día a paso vivo es la medida terapéutica más trascendente de la humanidad. O sea, si yo escribo algo en los recetarios míos del consultorio, es caminar media hora por día. Es lo que más escribo en el consultorio. ¿Por qué? Porque la actividad física aeróbica, además, reduce en un 30% el riesgo de accidente cerebrovascular. O sea que hay que caminar. Para ustedes, chicos, si ustedes hacen deporte, gimnasio, fútbol, básquet, ahora que podemos hacer todo, conserven el hábito de la actividad física. Aún están con todas las materias y las clases, qué sé yo, van a ver que el rendimiento académico es mucho mejor si ustedes le dan 2 o 3 veces por semana una hora de gimnasio, bicicleta, deportes, los que sean. Los alumnos que mantienen la actividad deportiva tienen mejor rendimiento intelectual. O sea, cuando ustedes digan no tengan tiempo para quedarse quietos, tengan tiempo para hacer actividad física. El colesterol, largamente estudiado, el sobrepeso, sobre todo la obesidad abdominal, ¿no? Los hombres con la cintura, la circunferencia abdominal, que ya lo vimos con la doctora Kitzman, de la obesidad abdominal. El alcohol, un trago es una lata o una botella de cerveza, un vaso de vino, una medida de licor. No más de 2 tragos por día en los hombres, no más de 1 trago por día en las mujeres. El alcohol, Lancet publicó un trabajo sobre factor de riesgo cardiovascular, hepático y alcohol, y sugería alcohol 0. Es difícil porque es una bebida muy difundida, culturalmente incorporada en nuestras vidas. El tema es tratar de hacerlo esporádicamente y moderadamente. Bueno, miren cómo va.
voy a poner de nuevo esta diapositiva y estén atentos a la imagen del corazón, que hay una bolita. ¿La ven? Ahí está. ¿La ven acá? En el corazón, que estaría en la aurícula izquierda. Ahí va. Aorta, subclavia, carótida, ¡pum! Se impacta en la cerebral media. Y le provoca un infarto isquémico. ¿Lo vieron, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Lo ¿Puedes voy a hacer. ponerlo de nuevo, profe? Sí, sí, lo pongo nuevo. Gracias, gracias. Ahí va. Porque a mí me gusta también verlo de nuevo. Ahí va. ¿La ven en la pelotita? Por la aorta, tú. ¡Chan! Infarto. Eso sería un infarto embólico. ¿Por qué? Por fibrilación auricular. ¿Cómo diagnosticamos fibrilación auricular? Porque el pulso es totalmente irregular. Diagnóstico, fibrilación auricular, pulso totalmente irregular. Le hacemos un electro y en el electrocardiograma hay tres elementos de riesgo. Tres criterios diagnósticos clínicos de fibrilación auricular. Ausencia de la onda P, que se reemplaza por las ondas F. Los espacios RR son variables. ¿Por qué? Porque es la arritmia completa. Y a su vez la altura de los QRS también son variables, porque la activación del ventrículo también es a destiempo, digamos. Entonces, diagnóstico de fibrilación auricular, pulso, arritmia completa y a su vez el electrocardiograma con estos tres criterios. Bueno, drogas ilícitas, la cocaína de la marihuana también tiene ese problema, pero fundamentalmente es la cocaína. Bueno, y los factores de riesgo que no podemos tratar: antecedentes familiares, la edad, mayor de 55 años, varones la pasan peor, un ataque, un ACV previo o un accidente isquémico transitorio, y hay muchos infartos silentes en las neuroimágenes que no se ven, o los infartos lacunares pequeños. Entonces, factor de riesgo hace que se enferme la arteria, enfermedad vascular, manifestación clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Acá nos vamos a detener o vamos a hacer especial hincapié. ¿Por qué? Para el diagnóstico temprano, que es lo que vamos a hablar al final de la clase. Los síntomas del ataque cerebral. Una sensación rara de que algo te está pasando, que puede ir acompañada de debilidad o parálisis repentina en la cara, en el brazo, en la pierna, y en general es de un solo lado del cuerpo, de manera súbita, o porque de pronto está como confundido, no puede hablar bien o no entender lo que le dicen, ve raro en un ojo o deja de ver, pierde la visión en uno o en ambos ojos, o mareos, caídas, vértigo, o no puede caminar, está como borracho, con pérdida del equilibrio, o una falta de coordinación, el ejemplo del mate que se le caía a la mujer mientras cebaba. El dolor de cabeza, ahí está lo de las migrañas, pero un dolor raro, diferente, de mucha intensidad y sin causa aparente. Bueno, esto es tomado de la Sociedad Americana de Neurología. Entumecimiento, debilidad repentina en la cara, los brazos y la pierna, confusión o dificultad repentina para hablar o entender a los otros, dificultad repentina para ver con un ojo o los dos, dificultad repentina para caminar, mareo o pérdida del equilibrio, la coordinación, dolor de cabeza fuerte, repentino, sin motivo aparente. Y esta es la campaña que se hace en la Sociedad Neurológica Argentina, que repite más o menos lo mismo. Guarda si súbitamente sentís debilidad o adormecimiento, como un hormigueo en el brazo, en la pierna, en la hemicara, confusión, no entendés qué te dicen o no podés hablar, problemas visuales, pérdida del equilibrio en un hemicuerpo, dolor de cabeza intenso. En ese momento hay que llamar urgente a un servicio de emergencia. Es el gran mensaje que ustedes debieran incorporar en este teórico. Aprendan a reconocer el ataque cerebral, hacer el diagnóstico, y acuérdense que el tiempo perdido es cerebro perdido. ¿Por qué? Porque si ustedes llaman al servicio de emergencia, el servicio de emergencia debería llegar lo antes posible e inmediatamente hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía, en los centros de Córdoba hacemos resonancia magnética con secuencia de difusión, así se llama el estudio, resonancia magnética con secuencia de difusión. Eso nos permite, en la primera hora de cursado del ACV, en los primeros minutos, 50, 60 minutos, ver una mancha blanca en la resonancia, e inmediatamente le hacemos una angioresonancia
ni con contraste, nada, ¿eh? En el mismo aparato, una resonancia magnética con secuencia de difusión, seguido de una angioresonancia, y según si el vaso es un vaso chico, ahí nomás le hacen anticoagulantes fibrinolíticos. Lo ideal, el periodo de ventana es antes de las 4 o 5 horas, antes de las 4 o 5 horas, se puede hacer hasta las 24 horas, pero cada minuto que pasa son millones de neuronas que mueren, chicos. El cerebro es muy lábil a la falta de oxígeno y de nutrientes. Entonces, cuando se tapa una arteria, cada minuto que pasa son millones de neuronas que se mueren. Entre las 4 y las 5 horas tenemos la oportunidad, la ventana diagnóstica terapéutica para destaparle el cerebro y evitar que el paciente se muera, evitar que tenga secuelas y daño neurológico, y significa un ahorro social en costo afectivo y económico de una trascendencia enorme. Esa trascendencia enorme es el sentido del teórico. Mueren Profe, dos... Sí. Rocío, de nuevo. profe, sí, Dale. disculpe. ¿En cuánto tiempo, cuál fue el menor tiempo, digamos, que pudieron detectar una ACV y tratarlo a tiempo? Que usted conozca, digamos. No, en general, yo lamento que no esté Gustavo, porque una vuelta dando este teórico, le llega un paciente a Gustavo que estaba de guardia, y en ese momento, apenas llega el paciente al centro de diagnóstico, le hacen la angioresonancia, le hacen el trombolítico si realmente es isquémico, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial que sea isquémico y no hemorrágico. Básicamente, ¿por qué? Porque si es hemorrágico, vos no usás anticoagulantes. ¿Está claro? Para ver si es hemorrágico isquémico se usa la resonancia magnética con un término que se llama ecogradiente, que muestra cómo hay migración de hemorragia, sobre todo en los angiomas o los aneurismas. En cambio, si es isquémico, usamos la resonancia difusión y la angioresonancia. Respecto a tu pregunta, lo más temprano debe haber sido a la hora de empezado los síntomas, de cursado el ACV, y ya estaba con el tratamiento o haciendo el procedimiento endovascular. Lo ideal es que antes de las 4 horas, máximo 5, se esté haciendo el tratamiento trombolítico y destapando las coronarias, mirá el accidente, el acto fallido, destapando las arterias cerebrales. Lo mismo pasa en la enfermedad coronaria, pero digo, acá en Córdoba se están haciendo entre 2 o 4 procedimientos semanales de ACV con destapada de la arteria cerebral. Lo que pasa es que esto tiene que ver con un problema cultural. Esta clase no se daba hace apenas 4 o 5 años. Hoy ya todos ustedes saben cómo diagnosticar temprano una ACV y que hay que actuar rápidamente. Y que un accidente isquémico transitorio no es una pavada. Hay que controlar los factores de riesgo y actuar en consecuencia, lo más rápido posible. Entonces, el destino de una persona puede cambiar para siempre si consulta rápidamente. Entonces, esto es una campaña cultural, así como hoy a vos te duele el pecho y sos fumador, obeso, sedentario, directamente te vas a una unidad coronaria porque decís estoy cursando un infarto. Esta cultura que ya está arraigada para el dolor precordial, hay que arraigar una cultura popular que implique cuando uno pierde fuerza en un brazo, no deja de ver en un ojo, o no tiene fuerza, o tiene pérdida de equilibrio, o no puede hablar bien, es la metáfora o es el equivalente a un dolor precordial. Inmediatamente consultar a un servicio de guardia e inmediatamente hacer estudios, porque todo lo que se haga de manera urgente y la inversión afectiva, personal y económica y de métodos diagnósticos es mucho más saludable y económica que la cantidad de secuelados y muertos por accidente cerebrovascular que todavía padece la Argentina. Desde que sabemos esto y que estamos en una fuerte campaña, los colegas que estamos en esta área de la medicina, cada vez se hacen más procedimientos. Por último, el ataque cerebral puede prevenirse y tratarse, porque antes decíamos accidente cerebrovascular. Y los accidentes también son prevenibles, ¿no? Si vos parás en rojo, si no vas a determinada velocidad, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la enfermedad coronaria o el síndrome vascular cerebral. Ahora sí, abrimos preguntas. Dejo de compartir pantalla.
y terminamos el teórico. Bien, si para más tranquilidad dejamos de grabar para finalizar y abrimos las preguntas. ¿Preguntas? No puedo terminar de grabar. Bueno. Rocío, ¿te quedó alguna duda o no? O si quieren preguntar por el, ¿cómo se llama? Por el mensaje. Yo, profe, una duda. Dale.